Nos metemos un poquito en lo electoral, Dale. salimos un poquito de la agenda de las últimas horas. Obviamente ya están precalentando motores la campaña porteña, y para hablar del tema tenemos en línea a Eva Kutsovitis, candidata a legisladora porteña por Confluencia, que también la tuvimos en el piso, Eva. Exactamente, estuvo por acá. Eva, ¿cómo te va? Gonzalo del Monte y Uriel Friedman te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, a todas. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, contanos, ya arrancaste a caminar la calle, me imagino. ¿Qué percibís, qué sentís, cómo ves el panorama? Mira, nosotros venimos cotidianamente recorriendo la ciudad y la verdad es que en campaña, por supuesto que las actividades se intensifican, pero vemos que sin duda se va instalando un clima de campaña, de a poco se va instalando que dentro de muy poquitas semanas las porteñas y los porteños vamos a elegir. También se va instalando la importancia que tiene esta elección, vamos a elegir legisladoras y legisladores, y también lo que nosotros percibimos, y esto no es exclusivamente de la campaña, sino que lo venimos percibiendo en estos últimos tiempos, es una especie de agotamiento, ¿no?, de una gestión que va a cumplir casi 2 décadas. Bastante descontento en relación a cómo la ciudad se encuentra, bastante descontento respecto a las dificultades cotidianas que tienen las porteñas y los porteños, y nosotros percibimos que hay una necesidad, ¿no?, de que en la ciudad algo cambie. Por lo menos esa es nuestra percepción hace bastante tiempo, que por supuesto en la campaña uno la percibe cuando de pronto, no sé, en una esquina armas una radio abierta y la gente se acerca, te hace preguntas, se interesa, te escucha, o cuando en una esquina de pronto, no sé, nosotros repartimos nuestras plataformas, nos acercamos a conversar con los vecinos y sucede un poco lo mismo, ¿no? Dificultades económicas, muchas en la ciudad de Buenos Aires, preocupación por el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y un poco, te vuelvo a decir, un hartazgo, ¿no?, o un agotamiento a una gestión que, insisto, es una gestión que cuando termine Jorge Macri va a cumplir 2 décadas gobernando la ciudad de Buenos Aires. Eva, si yo me acerco algún día a una esquina de esas donde hay una radio abierta y estás vos, y te pregunto, resumime tu plataforma de campaña, ¿qué me decís? Mira, nuestra plataforma de campaña tiene una serie de ejes. Tiene un eje social muy importante, un eje ambiental, y tiene también un eje vinculado a la cuestión habitacional. Y por supuesto, nosotros tenemos también un eje desarrollado en torno a la seguridad. Respecto a la cuestión ambiental, nosotros tenemos un eje claro que tiene que ver con recuperar el conjunto de la costanera, que tiene que ver con para eso terminar con las concesiones truchas e ilegales que se encuentran en la costanera y transformar la costanera en un parque 100% verde y público. Ese eje es un eje muy fuerte porque además nos mandata la Constitución en relación a recuperar el conjunto de la costanera, y porque la costanera es clave y estratégica en términos ambientales y sociales, por supuesto. Recuperar la costanera y la posibilidad de bañarnos en el río es uno de nuestros ejes más desarrollados durante la campaña y en nuestra plataforma. La cuestión habitacional, la verdad es que es crítica, hoy alcanza más de 500.000 de porteñas y porteños, por lo tanto, en relación a ese eje, nosotros tenemos una propuesta concreta que es ejecutar el 100% del presupuesto, un presupuesto que año tras año no se ejecuta parcialmente, pero ejecutarlo al 100% nos permite poder generar un banco de viviendas, un banco público de viviendas, en donde incorporar 10.000 viviendas por año. Y esas 10.000 viviendas por año que se incorporan a ese banco público, destinarlas a las personas adultas mayores, por ejemplo, que hoy se jubilan y no son propietarias de la vivienda que ocupan, y que por supuesto en la ciudad de Buenos Aires necesitan para sobrevivir 5 jubilaciones. Ni hablar si además necesitan poder alquilar. Nosotros, además de incorporar este banco público de viviendas, estamos proponiendo un programa de readecuación del parque
inmueble de la ciudad. Es decir, hay un montón de viviendas que necesitan ser refuncionalizadas, que necesitan ser readecuadas, y la verdad es que eso permitiría que un montón de viviendas que hoy están en desuso, muchas de ellas que además hasta tienen valor patrimonial, puedan refuncionalizarse. Eso, desde la perspectiva de la sostenibilidad, es algo muchísimo más interesante que demoler viviendas para construir torres. En relación a la cuestión vinculada a lo social, nosotros ahí tenemos una serie de propuestas que van desde un plan alimentario. Nosotros entendemos que tenemos que abordar el debate de la necesidad de un plan alimentario, es decir, mejorar la calidad nutricional de los alimentos que reciben más de 200.000 estudiantes en las escuelas públicas, y además extender un refuerzo hacia su grupo familiar. Hacer un programa de asistencia a las personas adultas mayores, un programa de asistencia de alimentos, utilizando como base los centros de jubilados. Para nosotros eso también es absolutamente fundamental. Y la verdad es que esto puede financiarse si nosotros, por ejemplo, terminamos con los privilegios de los privilegiados de siempre. ¿Quiénes son los privilegiados de siempre? Aquellos a los que Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, les bajó la alícuota de ingresos brutos. Durante la gestión de Larreta, a los grandes grupos económicos, estoy hablando de las grandes constructoras, de las grandes mineras, de las grandes empresas que tienen sus casas matrices acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que obtuvieron fue una reducción de la alícuota de ingresos brutos. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es reponer la alícuota de ingresos brutos y con ese dinero adicional que se recauda llevar adelante este plan alimentario. Y estamos planteando además la creación de un laboratorio público de alimentos, y eso también es posible, porque además de reponer las alícuotas que tuvieron una reducción inexplicable para los grandes grupos económicos, en la ciudad de Buenos Aires existen paraísos fiscales, a los que les pusieron nombres de fantasía, a los que llamaron distrito joven, distrito tecnológico, distrito del vino, pero lo cierto es que en realidad son lugares en donde las grandes empresas reciben todo tipo de beneficios fiscales, ¿no? Y todo tipo de exenciones impositivas. Si nosotros terminamos con esos paraísos fiscales, entonces nosotros podemos comenzar a financiar la posibilidad de tener un laboratorio público de medicamentos que, por ejemplo, aquellos jubilados que perciben la mínima o perciben hasta 3 jubilaciones mínimas puedan obtener de manera gratuita algunos medicamentos. Y en relación al plan de seguridad, ahí también nosotros tenemos una propuesta integral. Ahí me parece importante que podamos distinguir, por un lado, el delito y por otro lado la problemática de seguridad, pero comenzando con el delito, que yo creo que es lo que más preocupa a las porteñas y a los porteños. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires tiene el triple de policías cada 100.000 habitantes respecto a lo que establece Naciones Unidas y el doble respecto al promedio que tenemos en la región. Y el 75% de la ciudad está vigilada, es decir, que tenemos cámaras que vigilan al 75% de la ciudad. Sin embargo, ¿sí?, las porteñas y los porteños sufren el problema vinculado al robo de celulares, robo de autos y por supuesto la problemática del narcotráfico. Es decir, que acá vemos con claridad que hay una connivencia entre parte del poder político, parte de las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Y para eso, para poder romper con esa lógica de connivencia, porque no es necesaria más policía, no es necesaria más cámara, sino que es necesario romper con esa lógica de connivencia, ahí es donde la ciudad tiene un rol clave, que es el rol del control. Si nosotros sabemos dónde se venden los celulares, si nosotros sabemos dónde se venden las autopartes robadas, bueno, ahí la ciudad tiene que ejercer el control, ¿no?, en esos locales, en la habilitación de esas actividades, etcétera. Y nosotros también entendemos que es necesario que la ciudad también controle los mecanismos de blanqueo que tiene el narcotráfico. Por supuesto que el dinero del narco tiene como mecanismo de blanqueo las criptomonedas, eso lo sabemos, pero también buena parte del dinero del narcotráfico
se blanquea a través de la construcción, de viviendas súper suntuosas que no se venden, no se alquilan y nunca se habitan. Esos controles permitirían, ¿sí?, empezar a romper la connivencia que existe entre policía, poder político y narcotráfico. Y por supuesto que nosotros necesitamos resolver los problemas de seguridad y para eso necesitamos abordar correctamente los conflictos. ¿Cómo se abordan correctamente los conflictos? Bueno, por ejemplo, teniendo una policía que esté abordada a la resolución de conflictos, una policía vecinal, una policía comunitaria, juzgados y fiscalías vecinales y comunitarias que puedan resolver a tiempo esos conflictos para que esos conflictos no escalen y terminen convirtiéndose en graves delitos. Eva, nosotros necesitamos... Sí. Perdón que te interrumpa, yo te escucho y me parece súper sólido todo lo que vos estás comentando. Ahora, algunas cosas entiendo que son atribuciones del Ejecutivo y respecto de otras, como las fuentes de financiamiento que implican modificaciones impositivas, ¿cuántos legisladores harían falta para lograr esas modificaciones impositivas? Mira, por supuesto que va a haber que construir acuerdos, eso sin duda. Nosotros vamos a necesitar construir mayorías para, por ejemplo, poder modificar cuestiones que han sido modificadas en el pasado, ¿no? Porque esto no ha sido siempre de esta manera. Estas reducciones que yo te cuento en las alícuotas de ingresos brutos que tienen una serie de actividades ultra rentables, eso sucedió durante la gestión anterior de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. La creación y las exhibiciones que obtienen en los distritos o en los paraísos fiscales también ha sido durante la gestión de Larreta. Bueno, ahí nosotros necesitamos el compromiso y el acompañamiento de otros bloques. Supongo que otros bloques que entiendo que pueden tener propuestas afines deberían acompañarnos, pero por supuesto que vamos a requerir de construir acuerdos. Yo creo que acá hay una cuestión importante que no la mencioné. Más allá de las propuestas y más allá de nuestra plataforma, nosotros tenemos, ¿no?, las herramientas de financiamiento, pero por supuesto que todos estos proyectos legislativos son proyectos que van a requerir de consensos para poder llevarse adelante en la legislatura porteña. Y ahí es donde me parece importante mencionar que nosotros lo que estamos proponiendo es una forma distinta de gobernarnos en la ciudad de Buenos Aires. Yo escucho a algunos candidatos que, por ejemplo, plantean, como por ejemplo lo plantea Santoro, que él quiere llegar a la legislatura para poder ejercer adecuadamente el control sobre las concesiones. Bueno, la realidad es que hoy la oposición maneja los organismos de control, maneja la Defensoría del Pueblo, maneja la auditoría, y lo cierto es que no alcanza con manejar esos organismos de control, porque hoy las concesiones en la ciudad de Buenos Aires están absolutamente descontroladas. Cuando yo planteo una forma distinta de gobernarnos, lo que planteo es que nosotros lo que queremos proponer es la democracia participativa, es decir, es poder plantear en la legislatura porteña la necesidad de una democracia participativa que permita al conjunto de la ciudadanía decidir y codecidir, y que nos permita romper con esa lógica de que 60 legisladores entre cuatro paredes toman las decisiones por el conjunto. Me parece que eso rompería también la idea de discutir personas y nos permitiría discutir proyectos. Y yo creo que en esa lógica de la democracia participativa, en esa lógica de discutir proyectos y no discutir personas, muchas de nuestras propuestas van a tener el acompañamiento de otros bloques. Yo creo que la mayoría de los bloques está de acuerdo o le gustaría que hubiera en la ciudad de Buenos Aires un laboratorio público de medicamentos que estuviera destinado a las personas adultas mayores. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 habitantes es una persona que supera los 60 años de edad y no tiene una sola política pública destinada. Entonces, a mí me parece que si nosotros eso lo discutimos, y si discutimos que para poder financiarlo lo que necesitamos es reponer las alícuotas de ingresos brutos a las actividades más rentables, que además, ¿sí?, durante la gestión anterior sufrieron una reducción inexplicable, yo estoy segura que muchos bloques van a acompañarnos. Si nosotros planteamos que
por ejemplo, para poder llevar adelante un plan alimentario que en la ciudad de Buenos Aires es fundamental. En la ciudad de Buenos Aires hoy la mitad de las niñas y niños viven en hogares pobres. Entonces nosotros necesitamos refuerzos alimentarios para esos niños, para esas niñas y para sus familias, así como necesitamos refuerzos alimentarios para los adultos mayores. Y la verdad es que esto se podría financiar si terminamos con los privilegios en los distritos o en los paraísos fiscales que se han creado en la ciudad de Buenos Aires. Y también si controlamos las empresas concesionarias de los comedores escolares, por supuesto. Nosotros creemos que la democracia participativa es no solamente la posibilidad de que la ciudadanía, ¿sí?, decida y codecida con sus representantes, sino también que pueda llevar adelante el ejercicio democrático del control. No necesitamos, ¿sí?, en realidad que los legisladores, las legisladoras y los organismos de control en soledad controlen, por ejemplo, a las concesiones. Nosotros necesitamos involucrar en ese control a la ciudadanía, como sucede en muchísimas partes del mundo. Entonces, esta propuesta de la democracia participativa viene a poner en valor la necesidad de debatir y de discutir ideas, algo que no pasa en la legislatura porteña. ¿Sentís que la campaña está un poco banalizada? No sé, pienso en Santoro, que hace campaña mostrando los renders del gobierno de la ciudad, dándolos como obras concretas. Los Penato diciendo que es una ciudad hermosa para sacarse selfies, Larreta con el tema del olor a pis, Marra diciendo que hay que levantar a la gente que vive en la calle y cobrarles una multa. ¿Está un poco banalizada para vos? Sí, absolutamente. Yo creo que la campaña ha tomado una dimensión de superficialidad enorme, ¿no? Absolutamente. Me parece que esta idea, ¿no?, de las selfies, esta idea de el reel turístico, ¿no?, ojo, de unos y de otros, esta idea de Larreta que vuelve, y vos lo planteaste correctamente, preocupado por el olor a pis, pero no vuelve por una ciudad rica con habitantes pobres, que debería ser la primera preocupación, ¿no? ¿Cómo es posible que la ciudad de Buenos Aires, con el doble de presupuesto que tiene la ciudad de Barcelona, tenga a 1 de cada 3 habitantes en situación de pobreza o indigencia y a casi a la mitad de los porteños con dificultades para llegar a fin de mes? ¿Cómo es que no hay ninguna política social en el distrito más rico, que nunca ejecuta su presupuesto, que lo ejecuta parcialmente? ¿Cómo es posible que no tengamos políticas potentes en lo social, en lo habitacional? Bueno, la verdad es que eso llama la atención y eso también a veces hace difícil el debate, ¿no?, con el resto de los candidatos de las otras listas, porque si vamos a discutir el olor a pis, yo no tengo problema en discutirlo. Yo lo que quiero es discutir el negocio de la basura en la ciudad de Buenos Aires, porque la realidad es que durante la gestión de Larreta adelantó, ¿sí?, los contratos, la renovación de los contratos de las empresas concesionarias de la basura, les dio una prórroga, ¿sí?, justamente antes de tiempo, cuando él era jefe de gobierno y cuando estaba en su carrera presidencial. La realidad es que el negocio con la basura y el gobierno de turno en la ciudad de Buenos Aires tiene muchas décadas de historia. ¿Cómo es posible que ahora quien fue jefe de gobierno 8 años y jefe de gabinete durante otros 8 venga preocupado por el olor a pis y no por el negocio de las empresas que se dedican a la recolección de basura, o no haya impulsado una sola ley para justamente poder abordar la problemática de la basura en la ciudad de Buenos Aires, que sin duda es una problemática que hay que abordar en profundidad? ¿Cómo es que no hemos impulsado, que no han impulsado una ley de envases para evitar el uso de plásticos de un solo uso? ¿Cómo es posible que no hayan impulsado una ley de responsabilidad extendida al productor para que quien produce los residuos se haga cargo de los residuos que genera? ¿Cómo es posible que no se hayan mejorado las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos? Bueno, la verdad es que esas cosas tenemos que preguntarnos en torno a la basura. ¿Cómo es posible que la ciudad, respecto a la concesión de la basura, ponga el suelo, las tierras donde destinarlas, el equipamiento, es decir, todos los camiones, los contenedores, y de pronto hace un grupo de empresas que hace un negocio maravilloso y fantástico y que además lo lleva adelante de muy mala calidad o con muy mala prestación?
¿Por qué no podemos recuperar esos servicios y de pronto esos servicios estatizarlos? ¿Cómo es posible que el que trabaja en esas empresas haciendo la misma tarea que realiza un reciclador o que realiza un cooperativista gane tantas veces más? ¿Por qué entonces no nos planteamos la posibilidad de recuperar la prestación de ese servicio, que ese servicio lo preste la Ciudad de Buenos Aires, con empleados, generando trabajo y por supuesto con una mirada integral? La verdad que eso, reducirlo a que hay olor a pis, yo lo que le respondería es, mirá, si colocás baños químicos, el olor a pis lo vas a resolver, porque no es que los porteños salimos a hacer pis a la calle porque tenemos ganas. Entonces, a mí me parece que hay una banalización absoluta de la campaña. Cuando te planteo lo de Santoro, que viene, ¿no?, a proponernos controlar mejor a las empresas concesionarias, en realidad es que hay una cuestión más de fondo que hay que discutir, porque hoy ya la oposición, ¿sí?, que conduce Santoro, tiene la responsabilidad del control en los organismos de control y no la lleva a cabo adecuadamente. Entonces, hoy lo que tenemos que discutir es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con las concesiones en la Ciudad de Buenos Aires, que han sido parte de la lógica del saqueo durante 20 años? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires se ocupa de la construcción del subte, de la extensión del subte? Hago un paréntesis, ojo con la línea F fantasma, ¿no? Pero en términos generales. La línea F que... La F de fantasma. La F de fantasma. Exacto, con la F de fantasma. Pero ¿cómo es posible que la ciudad ejecute la línea de subte, compre las formaciones de subte, compre los vagones y construya las estaciones, y luego concesione a una empresa la operación del servicio? Es decir, la operación del servicio que consiste, por supuesto, en que esas formaciones funcionen. La verdad que esa parte, que es la parte más sencilla, ¿no puede hacerla la ciudad con una empresa pública? ¿No podemos recuperar la ciudad? Esa empresa que se ocupa de operar el subte sin garantizar accesibilidad y con tarifas de 860 pesos, la verdad es que es completamente ineficiente. Es ineficiente en sus frecuencias, es ineficiente en sus horarios. Entonces, a mí me parece que ahí hay una discusión de fondo para dar, que por supuesto podemos tener distintas miradas, desde ya que sí, pero yo creo que esas son las discusiones que la ciudad tiene que dar. La verdad es que ver el video del contenedor Atrapa Gente con la jefa de campaña, que además fue vicejefa en la Ciudad de Buenos Aires, pero que después fue la gobernadora de la provincia, que ahora volvió a la Ciudad de Buenos Aires, mostrándonos que en realidad entra una bolsa de consorcio, y ver al jefe de gobierno, a Jorge Macri, que va a dar batalla a los trapitos y que eso sea en realidad su eje de campaña. Y sí, la verdad es que yo veo una campaña banal, sin ideas, sin propuestas y sobre todo sin ganas de debatir. Yo, la verdad, lo que quiero es debatir. Nosotros tenemos una propuesta y una plataforma que por supuesto es perfectible porque puede haber muchísimas ideas superadoras, pero lo que queremos es discutir. Bien. Porque la Ciudad de Buenos Aires está en emergencia, es decir, si no entendemos que estamos en emergencia social, que estamos en emergencia habitacional, que estamos en emergencia en términos de seguridad, que estamos en emergencia en términos ambientales, la verdad es que va a ser muy difícil, ¿no?, poder gestionar la ciudad correctamente. Hoy lo que yo percibo es que la mayoría está harta de quienes hasta acá han venido gobernando y cogobernando. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hace casi 2 décadas que tenemos una corporación política que gobierna, que cogobierna, que se siente cómoda haciendo oposición y que ahora la sensación que tenemos es que monta un show, ¿no? El show de las selfies, el show del render, el show del menojo. Y la verdad es que nosotros necesitamos en serio debatir la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Eva. Nosotros tenemos esta plataforma y nuestra idea es justamente debatir propuestas y para eso necesitamos 60.000 votos para llegar a la legislatura. 60.000 para mínimo para entrar. Como dice sí, la campaña. Entre 60.000 y 70.000 votos para poder ingresar en la legislatura porteña. Para nosotros eso sería revolucionar la legislatura porque desde ya que desde el primer momento nosotros ya tenemos preparado un paquete de proyectos con los que arrancaríamos el debate en el recinto. Como dice, para que haya una Eva en la legislatura. Así Eva, dice la campaña. Sí. Muchísimas gracias. La verdad es que muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por el espacio. Eva y ojalá que sí.
Sí, bueno, ojalá, obviamente, Eva, te deseamos lo mejor desde acá. Eva Kutsovitis, candidata a legisladora porteña por Confluencia.